Entonces, en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón para compartirle a la iglesia un, un tema que es de mucho cuidado para este tiempo 2026. Es de mucho cuidado, por eso les mandé una nota interna a todos los miembros de la iglesia para que hoy estuviera aquí cada familia, para que hoy estuviera al menos un representante de cada familia por causa de los tiempos y por causa de las cosas que Dios está haciendo, quiere hacer y quiere evitar. Ayer me impactó un video que me compartió Darwin Rico. Me envió un video de un joven músico, artista colombiano que fallece ayer en un accidente de avión. Tremendo, eso tiene conmocionado a Colombia y al mundo. Creo que se llama Jason Jiménez. Lo más tremendo de este accidente o el impacto que ha causado es porque Dios a él le habló 3 veces en sueños que él iba a sufrir un accidente y le mostraba la forma de cómo evitarlo. Dios sigue hablando porque Dios ama al hombre, porque Dios tiene cuidado del ser humano. Tú sabes lo que es que Dios te hable en sueños, que Dios te diga qué va a pasar, que te diga tu futuro para que tú seas guardado, preservado y no pierdas la bendición de Dios y no pierdas el privilegio, el cerco de Dios, la protección de Dios. Pero este hombre ignoró o no creyó o no buscó ayuda en Dios. Y ayer sufre el accidente y Pérez muere. Pero Dios lo estaba acercando, Dios lo estaba rodeando, Dios le estaba indicando qué hacer, qué no hacer. Pero él dice algo mismo en su testimonio. Prefiero que la gente escuche el video a seguir comentando. Pero Dios lo cercó. Pero ¿qué dice la escritura? Hoy vamos a mirar un tema que Dios me dio y es cercado por Dios. Cercado por Dios. Eso es importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos y lo vivamos. De que Dios cerca y cerca con el propósito de guardar, proteger, guardar, proteger, guardar, proteger, asegurar, preservar. ¿Y qué más le podrías tú decir o añadir? Dios cerca, porque Dios tiene cuidado, porque Dios es Padre, porque Dios es bueno, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios quiere cuidar de nosotros y de todo lo que Dios nos ha dado, porque viene de Él. Y eso es lo que Dios me ha dado en este tiempo, para que usted como padre de familia, para que usted como esposo, usted como marido, usted como esposa, usted como hijo o hija, usted tenga cuidado de aquello que Dios le entregó, de aquello que Dios le dio y que Dios le ha cercado para que usted pueda mantenerse en bendición, en integridad, bajo la cobertura del Altísimo. Recuerde lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la Escritura nos habla en referencia a este tema. Vamos a ir a un pasaje bíblico en el libro de Job. En el libro de Job, vamos a estar mirando allí mismo la diapositiva que sigue. Vamos a estar mirando en Job capítulo 1, versículo 10. Job capítulo 1, versículo 10. Allí en el contexto de ese texto bíblico es que Dios le está presentando a Satanás
la vida de Job a Job mismo, porque Satanás anduvo ya haciendo el espionaje espiritual. Ya él le estaba rodeando. Recuerde que la escritura dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 9, dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Él anda como león rugiente alrededor de cada vida, de cada persona, de cada creyente, de cada hijo, de cada hija de Dios. Y eso era lo que él hacía, porque cuando Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Él le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hacía rodeando la tierra y andando por ella? Espionaje. ¿Espiando a quién? A ti y a mí. En ese caso estaba espiando a Job. Estaba espiando a Job. ¿Por qué? Porque en el libro de Job, capítulo 1, quiero que vayas conmigo a la escritura rápidamente, porque vamos a entender principios de vida. Principios de vida, de bendición, de prosperidad, que tú y yo debemos tener presente, no ignorar. Recuerde que la escritura dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y fue destruido. Muy poco se habla, muy poco se predica hoy en este tiempo del libro de Job. Porque cuando se habla del libro de Job, se habla de calamidades, se habla de tragedia, de pérdida. Y la gente no quiere tragedia, la gente no quiere, nadie quiere perder. Todos queremos ser bendecidos, prosperados, guardados. Y esa es la intención de Dios y el deseo de Dios como Padre. Pero nosotros debemos saber conocer cómo mantenernos en el cerco de Dios. Mira lo que dice la escritura. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la integridad de Job. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Era un intercesor por sus hijos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre que en su integridad y en su temor y oración a Dios, él mantenía de rodillas clamando y ofreciendo sacrificio a Dios por los suyos. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios, o Ben Elohim, son los ángeles, los seres espirituales, porque esto es en el cielo, esto no es en la dimensión tierra, esto es en la dimensión cielo, entre los cuales vino también Satanás. ¿A qué vinieron? Vinieron a rendir cuentas, vinieron a entregar resultados de todo lo que ellos tenían, eran y poseían. Dice así, dice así. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Con esa pregunta, ¿de dónde vienes? Le está pidiendo ¿qué? Cuentas. Le está pidiendo cuentas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde, dándole cuenta. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ya ustedes saben lo que pasó. En el capítulo 2, nuevamente, versículo 1 y 2, dice: aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ese pasaje es poderosísimo, poderosísimo ese pasaje. Poderosísimo. Entonces, ya usted, con este contexto que hemos leído, porque todo en su primera salida, Satanás de entrada atacó todo lo que era de Job. Porque Satanás le dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? De balde. Él dice: no es gratis. O sea, él te teme porque tú le has dado todo. Y mira lo que Satanás le dice a Dios. Y es lo que quiero que usted vea hoy. Que usted vea y entienda hoy. Que vea y entienda hoy lo que Satanás dijo de Job. Y es lo que acontece también hoy contigo y conmigo. Somos los hijos de Dios. Satanás dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es importante esto. Aquí hay un principio de prosperidad gigante. Gigante. Aquí hay un tesoro de conocimiento y de principios que nosotros no podemos pasar por alto. Aquí no podemos durar un mes completo en ese versículo, sin exagerar. Si miramos todo el contenido de ese texto, en ese solo versículo, porque allá hay una profundidad grande que usted y yo debemos conocer y no ignorar. Hay un enemigo en común, se llama Satanás, que significa engañador, engañador, el mentiroso, pero también se llama diablo, que significa adversario, serpiente antigua, que engañó a Adán y a Eva, el dragón, destructor, devorador. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, tipificando a Satanás, él no viene sino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cafecito. Oh, gloria a Dios.
progresando, hermana. Gloria a Dios. Gracias. Dios, a través de Jesús, nos está diciendo: yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. Recuerde que la palabra vida allí en el griego es zoe, que significa vida espiritual, vida eterna, vida de Dios. La vida de Dios en nosotros, vida espiritual, y que la tengamos en abundancia. Recuerde que tercera de Juan 2 que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué más dice Luz? Y que tengas salud, así como prospera tu alma, porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, esa es nuestra condición. Y esa es una condición de hijo e hija de Dios, bendecido y llamado a ser prosperado y multiplicado. Y este era el caso de Job. Job había sido bendecido por Dios y había sido prosperado por Dios de tal manera que era el hombre más rico de su tiempo. Gracias a que el Señor lo llevó allá. Pero ¿por qué lo llevó allá? El capítulo 1 dice: porque Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre justo y recto. Quiere decir que el hombre tenía una identidad con su Dios. Y vamos a mirar este texto porque dice: no le ha acercado a él. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Satanás busca la forma de provocar a Dios y de desafiar a Dios, aunque Dios tomó la iniciativa. Aclaro, no fue Satanás, fue Dios el que tomó en este relato la iniciativa, porque Dios ya sabía que Satanás le estaba haciendo inteligencia y ya Satanás lo estaba acusando delante de Dios. Y al mismo Dios le dice: ¿acaso te teme de balde? Satanás es astuto. Pero ¿cómo le demuestra Dios a Satanás el corazón de Job? Que Dios mismo conoce. Porque el único que conoce el corazón y las intenciones del corazón y la profundidad del corazón es Dios. Pero ¿cómo hace Dios para mostrarle el corazón de Job a Satanás? Tiene que demostrarle el corazón. Por eso le permite su insinuación. Y Dios acepta el reto y el desafío como si Dios mismo lo hubiese propiciado. Pero lo primero que podemos notar aquí es que Satanás argumenta: no le ha acercado a él. Quiero que pase la siguiente diapositiva, que está interesante. Mira eso. ¿Acaso no lo ha acercado a él? ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás anduvo alrededor de él, pero no pudo ¿qué? Tocarlo. No podía ¿qué? Tocarlo. ¿Por qué no podía tocarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová lo había cercado. Y el cerco de Dios es un muro de fuego en derredor, como lo dice en el libro de Zacarías, que Dios es muro de fuego en derredor de su pueblo. Por tanto, Satanás no podía acercarse, no podía tocar a Job, no lo podía tocar a él. ¿Y por qué no lo podía tocar? Porque Dios lo había cercado. Amén. ¿Por qué lo había cercado? Porque Job decidió que en su corazón él caminaría y viviría para Dios. Mira lo que leímos. Él era un hombre de intercesión, adoración, de sacrificio por él y por su casa. Dios lo cercó. Satanás no podía tocar. ¿Acaso teme? ¿No le ha acercado a él? Por tanto, eso quiere decir que cuando Dios te cerca, nadie te puede tocar.
Cuando Dios te cerca, nadie te puede tocar. Porque Dios levanta vallado alrededor tuyo. Nadie te puede tocar. Pero no solamente Dios había cercado a Job, a él en su vida, en su cuerpo. Siguiente diapositiva. Dice que Job tenía ¿qué? Posesiones. ¿Qué posesiones tenía Job? Vamos a mirarlo aquí, desglosarlo. Primero, evaluando todo el contexto, Satanás dice, no lo puedo tocar a él. Su posesión era él mismo, su vida, su salud, su bienestar. Eso era algo que le pertenecía a él. Y Satanás no podía tocarlo a él. Y él quería tocarlo a él. Más adelante, al final, vamos a mirar por qué quería tocarlo. ¿Qué más tenía Job? Aparte de su bienestar, vida y salud. Tenía familia, tenía esposa, tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía familia, esas eran sus posesiones. ¿Qué otra cosa tenía Job? Poseía 7,000 ovejas. ¿Qué más? 3,000 camellos. ¿Qué más? 500 yuntas de bueyes para el arado. Imagínense el campo. 500 yuntas, ni siquiera 500 bueyes. 500 yuntas de bueyes que araban el campo. ¿Cuánta tierra tenía Job? Y detrás de cada yunta debía haber mínimo 2 personas. El que dirige y el auxiliar. ¿Qué más poseía? 3,000 camellos. ¿Quién montaba esos camellos? ¿Qué más tenía? 500 yuntas de bueyes, 500 burras o asnas. ¿Quién montaba esos burros de carga también? ¿Qué más tenía Job? También tenía ¿qué? Muchos sirvientes o empleados. La nómina de Job era gigante. Todo eso le pertenecía a Job. Pero hay algo que Job poseía, que era lo más importante que Job tenía y que a Satanás le importaba llegar y alcanzar y quitarle a Job, más que todas las posesiones que le había quitado. Esto era lo más importante que Job tenía, por lo cual le vino todo lo que le vino. ¿Qué cosa tenía Job? Tenía relación e integridad con Dios. Ese era el tesoro de Job, el más grande tesoro. A Satanás no le importó quitarle los hijos, quitarle las 3,000 yuntas de 3,000 camellos, las 7,000 ovejas, las 500 asnas, matarle todos los empleados. Él era por el botín. El botín principal no eran los bienes materiales, sino que el botín principal que Job tenía era su integridad y su relación con Dios. Y todo el ataque que propició contra él era para destruir la relación e integridad de Job con Dios. Todo apuntó a eso. Todo el dolor que le estaba produciendo era para destruir su relación con Dios. Por eso Satanás le dice, quítale todo lo que tiene. Quítale todas sus posesiones. Quítale todo el bienestar que tú le has dado. Quítale el cerco, en pocas palabras. Quítale el cerco. Quítale el cerco. Y este es un cerco. Analicemos aquí el cerco. Era como si fueran diferentes o varios cercos. Primero, a él no lo podía tocar. Cerco número 1. Él mismo no lo podía tocar. Cerco número 2, no podía tocar su familia.
Cerco número 3, no podía tocar sus posesiones. Y lo más importante, su relación con Dios. Podemos mirar aquí 4 cercos que Satanás no podía penetrar. 4 cercos que le garantizaban a Job toda la prosperidad y el bienestar, para que todo lo que él produjera se multiplicara. Se multiplicaba y se multiplicaba, pero como nadie le robaba, ni se le moría una ovejita, ni un camello, ni un burro, es decir que todo ¿qué? Aumentaba. Todo aumentaba porque Satanás le quería matar el burrito que nacía y no podía. Le quería matar el camello y no podía. Le quería matar las ovejas y no podía. Le quería matar los hijos y no podía. Le quería enfermarlo y matarlo a él y no podía. Le quería tocar la familia, le quería tocar las posesiones, dejarlo en la ruina para que él renunciara a Dios. Pero Dios lo tenía como cercado. Declara conmigo, cercado. Es importante el cerco. Es importante el cerco. ¿Crees tú que es importante el cerco? Es muy importante el cerco. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver si nos ayuda aquí un poco. Mire eso. Es buena la inteligencia artificial, ¿no? Que te copia. Te copia. Allí ve usted cómo Job, representado allí en esa figura, su familia y todos sus animales, su casa, están cercados y Satanás con las ganas y con la rabia y con el ímpetu de quererlo tocar, pero no podía, porque la protección de Dios estaba. Entonces Dios es el que está interesado en cuidar tu casa. Dios es el que está interesado en ¿qué? En cuidar tu casa, tus posesiones, tu vida y todo lo que Él te ha dado y te ha entregado por bendición. Para que aumente, para que prosperes, para que cumplas tu propósito y destino aquí en la tierra. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bendición. Dios es bueno. Ese cerco es importante. Dile que está a tu lado. Ese cerco es importante. Ese cerco protege tu vida, protege tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Ese cerco es importante porque protege tu empresa, protege tu negocio, protege tus ganancias, tus posesiones. Y es importante porque protege tu corazón, tu integridad. Amén, iglesia. Y eso garantiza de que vas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poco a mucho, de menos a más. Amén, iglesia. Hacia alcanzar la prosperidad de Dios, porque en Dios no hay pérdida. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y esto es importante aquí. Y es el alerta de Dios. Cuida tu cerco. ¿Cuida qué? Cuida tu cerco porque tu cerco ¿qué cuida? Tu vida, tu casa, tu familia, tus posesiones, tu integridad, tu relación con Dios. Tu futuro está allí. El éxito está allí. Todo está allí, en ese bendito cerco que da Dios. Por eso el mensaje de Dios es: cuida tu cerco. Cuida tu cerco. Porque ese cerco te garantiza permanencia. Te garantiza el éxito con Dios. ¿Por qué Dios dice cuida tu cerco? Cuida tu cerco. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque Satanás, aunque usted y yo estemos cercados,
Recuerda que él sigue haciendo ¿qué? Ronda alrededor, inteligencia, buscando la ocasión y la oportunidad para penetrar el cerco. Porque él sabe que si penetra el cerco, viene contra ti, viene contra tu familia, viene contra tus posesiones y contra tu relación con Dios. ¿Aló? ¿Sí ven lo importante de esto? Entonces, Satanás, al que Dios ha cercado, no lo puede tocar. Y esa es la rabia de él. Pero Satanás, recuerde que Satanás, él puede hacer peticiones a Dios. Él puede hacer ¿qué? Peticiones a Dios. Con causa o sin causa. Porque él no está agradado ni complacido de tu bienestar que te da Dios a través de su cerco y sus bendiciones. Como él no podía tocarlo porque Dios lo había cercado, entonces Satanás le dice a Dios, quien lo cercó para protegerlo y guardarlo, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia o en tu misma cara o rostro, que significa en el hebreo panín. Como no podía tocarlo, entonces le dijo, extiende tu mano. El único que te puede tocar, el único que puede penetrar, el único que puede quitar el cerco para que te toquen es Dios. El mismo que te lo puso. Satanás no puede penetrar. Él no puede. Por mucho que quiera, no puede. Y eso es importante que usted lo entienda. Es importante que usted lo entienda. Que el brujo me está atacando, que el enemigo me está atacando, que esto, que y esto otro, que el jefe, que no sé qué, me está atacando. Ven acá, ¿cómo está tu cerco? ¿Cómo está tu cerco? Aló, ¿cómo está tu cerco? O sea, si tú estás cercado, tú estás ¿cómo? Seguro. Por eso cuida tu cerco. Como Satanás no puede tocarte, entonces le dice a Dios, tócalo, tócalo. Esto pasó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también pasó. Cuando Jesús iba a Getsemaní para ser entregado, traicionado, Jesús le dice a los apóstoles, está escrito en el libro del profeta Zacarías, creo que el capítulo 12, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Jesús le dice a Pedro y a los apóstoles, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y le dice a Pedro, mas yo he rogado por ti que no falte tu fe. En pocas palabras, Dios le concedió la petición a Satanás. Como hay cristianos que no oran, Satanás sí. Digiérelo. Satanás los ha ¿qué? Pedido. ¿A quién? A Dios. Lo ves en Job, lo ves en el Nuevo Testamento, Cristo diciéndolo. Y Dios se lo concedió. Y Dios le concedió a Satanás que zarandeara a los apóstoles. Y Pedro terminó negando a Cristo. Los apóstoles salieron huyendo. ¿No los zarandeó? Sí. Y te tengo una. El diablo también le pide a Dios por ti. Para zarandearte, para sacudirte, matarte. Pero Dios quiere cercarte. Por eso usted no se puede descuidar
en su cerco, en su relación e integridad con Dios. Usted tiene que cuidar su cerco y pedirle a Dios: Señor, no le conceda las peticiones al diablo contra mi vida. A mí me ha pedido un poco veces. Y no me ha pedido para jugar, para matarme. Solo que Dios ha sido misericordioso y ha preservado mi vida. Preservó el Señor mi vida, porque Él vino con la intención de matarme. Pero Dios no lo dejó, porque Dios no quitó el cerco. Tocó mi cuerpo, pero no mi vida, mi bios, la vida para esta tierra. Dios me guardó. Pero Él pide para robar, matar y destruir. Destruir tu relación con Dios, para ver cómo tú reaccionas cuando te va mal. Para ver cómo tú reaccionas cuando tienes dificultad. A ver si sigues amando, adorando a Dios y sigues siendo fiel. Si permaneces. Pero como Él no puede tocarte porque está cercado, entonces le dice a Dios de Job: tócalo tú. Tócalo. Tócalo para ver si no va a blasfemar, a maldecir contra ti en tu misma presencia, porque es lo que es un interesado en el caso de Job. Y nosotros tenemos que cuidarnos también de ese mismo sentimiento de que no sirvamos y sigamos a Dios porque estamos bien solamente. Porque el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, él dice que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado, tanto como para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he aprendido a contentarme, autocontentamiento. Por eso usted sea fiel en la abundancia y sea fiel en la escasez. A Dios. Tócale a ver si no te va a blasfemar. Toca lo que tiene. Extiende tu mano y toca lo que tiene. Vino contra sus posesiones. ¿Y qué le dice Dios? He aquí, Él está en tu mano. Entonces miren cómo es el asunto aquí. Él no puede tocarte, pero le dice a Dios: tócalo tú, tócalo tú. Pero Dios no viene y toca directamente a Job, sino que le dice a Satanás: bueno, está en tu mano. Satanás no podía tocar a Job porque estaba cercado, y quien lo había cercado era Dios. Por eso le pide la legalidad, le pide la autorización a Dios. La autoridad le autoriza para que pueda él extender la mano contra Job. Es decir, que si Dios no extiende la mano contra ti, no hay legalidad para que Satanás te toque. ¿Perdí un poco aquí o repito? ¿Fue claro eso? ¿Fue claro eso? ¿Alguna duda? Solo Satanás te toca si Dios extendió su mano primero contra ti. Porque el que Dios extienda la mano contra ti le da legalidad a Satanás para poderte tocar. Si Dios no extiende su mano contra ti para mal, sino para bien, Él no puede hacerte mal, sino dejar que el bien de Dios se manifieste en ti. Y era lo que acontecía con Job. Amén. Importante eso. Siguiente diapositiva. Y aquí que Dios dice: cuida qué, tu cerco. Cuida tú. ¿Por qué cuida tu cerco? ¿Por qué cuida tu cerco? Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, Luis dice esto: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, ¿qué le pasará? Le morderá la serpiente.
El que aportillare vallado. ¿Vallado qué es? Es un cerco, es un muro, es una cerca que protege, que guarda, que limita y delimita territorio para que aquel que no pertenece o no debe entrar, no entre. Pero tú tienes un cerco dado por Dios. Pero si tú aportillas, aló, si tú rompes, si tú quiebras, abres puerta, abres un hueco o una ventana en la muralla, en el muro, en el cerco, en el vallado, ¿quién se va a meter y te va a morder? La serpiente. Siguiente diapositiva, a ver si eso está bueno por aquí. El que aportillare vallado, ¿qué? Le morderá la serpiente, porque la serpiente no podía entrar. Pero mira que la serpiente no puede abrir brecha en el muro porque no es legal. Es ilegal, no puede. Porque la mano de Dios no está en contra del vallado, sino a favor. Pero el único que puede abrir brecha, aportillar el vallado, el cerco de protección, es quien vive dentro. ¿Aló? Es quien vive dentro, porque el que aportilla su vallado le morderá la serpiente, se le mete el diablo. Porque él anda como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar. No podemos ignorar esta verdad bíblica. Siguiente diapositiva. Estamos mirando principios. El principio es en Números 23 del 9, versículo 9, versículo 19 del 23. Allí vemos la narrativa bíblica que el profeta Balaam fue contratado por el rey Balac de Moab para maldecir a Israel que estaba en el desierto. Lo contrató como un brujo, como un hechicero para que maldijera a Israel, porque todo el que Balaam maldecía, maldito era. Pero hay un misterio allí en Balaam que dice que él no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Que él como profeta o como brujo profeta tenía una mixtura. A veces hacía de brujo, a veces hacía de profeta. Todo eso ocurre. Profetas que son brujos y brujos que son profetas. Se manifiesta Dios, pero también se manifiesta el diablo. Y hay que tener cuidado y mucho discernimiento. Porque este Balaam se movía en los principios de ambos. En algunas partes aparece como adivino, como brujo. En otras partes aparece como profeta. Como hechicero aparece. En la misma Biblia. Pero este hombre conocía el principio de Dios. Que lo que Dios había bendecido, nadie lo podía maldecir. Le está diciendo, yo no puedo maldecir a este pueblo. Por mucho que lo intente, no puedo porque Dios no se va a arrepentir, porque Dios no es hombre que se arrepienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo bendijo y bendito es. Y cuando el rey Balac, rey de Moab, vino a preguntarle, ay, ¿por qué no me lo has bendecido esta vez? Dice, porque este es un pueblo. Es un pueblo. Vamos a leerlo literalmente para que usted pueda mirar el versículo 19 de Números 23. Para que usted vea el misterio. El misterio. Porque Proverbios 26, 3 o 2 dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Pero el principio es que el diablo
ni ningún brujo ni hechicero puede maldecir al que Dios ha bendecido o al que Dios ha cercado. Ni el mismo diablo puede. Entonces, en Números 23 aparece la historia. Aparece la historia. El versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Versículo 20. Él dio bendición y no podré revocarla. Versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Sí puede entender el texto que acabo de leer? ¿Sí puede entender el texto del versículo 19, versículo 20? Dice: he aquí, he recibido orden de qué? De bendecir. ¿Y qué más? Él dio bendición y no podré, ¿qué cosa? No podré revocarla. Quiere decir que el profeta o el brujo, el hechicero, dependía de la orden que Dios diera. Si Dios otorgaba bendición, nadie podía maldecirlo sino bendecirlo. Pero si Dios había detectado o detecta Dios que hay iniquidad, pecado, maldad, rebelión en su pueblo, entonces la iniquidad, el pecado, le otorga a Dios legalidad para maldecir o para permitir que el brujo o la maldición o el diablo te ataque y te afecte. ¿Por qué? Porque la iniquidad rompe, abre brecha. Y es lo que Balaam como profeta y como hechicero sabía. Dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Qué más dice el 21? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. En pocas palabras, este pueblo está bendecido. No hay pecado, no hay maldad, no hay iniquidad, no hay causa en él para que yo pueda maldecirlo, sino bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene cercado. Pero no termina allí. No termina allí. El otro texto del pasaje que sigue, no allí, sino en la diapositiva, nos habla de que este mismo Israel, que estaba cercado, que estaba protegido, que Balaam no podía maldecirlo, aunque sus enemigos contrataron al profeta y al brujo para que lo maldijera, no pudo, no pudieron, nunca pudieron, porque no había en ellos ¿qué? Iniquidad. No había en ellos maldad, no había en ellos ilegalidad, porque Satanás se aprovecha de tu maldad, de tu pecado, de mi ilegalidad, para él hacer legal y hacer cumplir la justicia de Dios en contra de nosotros. Estos son los misterios de Dios. Pero miren lo que pasó. En Números 25, del 1 al 10, Israel abre puertas a través de los pecados de fornicación e idolatría. Allí rompe el cerco. Recuerde que en el capítulo 23 y 24 Israel está en bendición. Balaam no pudo maldecirlo. No pudo declarar ruina, execración, quedarlo en la ruina, en la devastación. No pudo lanzarles mal. Pero como Balaam sabía que la única manera de que pudiera Jehová quitar el cerco y traer destrucción, extender su mano contra Israel, en lugar de bendición, era que Israel cometiera iniquidad. Como a Balaam le estaban pagando
le estaban pagando millonadas en su tiempo. Él se dejó comprar por el rey de Balac, el rey de Moab, el Balac. ¿Sabes qué hizo Balán? Balán le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel para que pecaran contra Jehová su Dios. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia era que buscaran a las princesas, a las mujeres más bonitas de los moabitas, a las princesas, edificaran altar a Moloc, a su dios perverso, a Milcón, a Moloc, y hicieran fiestas paganas. Y enviaron a las mujeres moabitas, las más hermosas, las princesas, a seducir y a conquistar a los hombres israelitas. Y los agarraban y ellos se dejaban llevar como buey al matadero o como oveja al degolladero. Y comenzaron a adorar al dios pagano y a fornicar y a cometer pecado de fornicación, de inmoralidad sexual en contra de Dios y en contra de la palabra. Pecaron por idolatría contra Dios y pecaron por pecados sexuales. ¿Eso que causó? Causó muerte. Murieron como 20,000. Porque vino juicio de Dios, porque ellos abrieron brecha y la maldición les vino en lugar de la bendición. Satanás logró su objetivo porque logró que Israel cayera en maldición, abriera puertas a través de la idolatría y de la fornicación. La idolatría, adorar ídolos, adorar a otros dioses e incurrir en pecado, en inmoralidad sexual, le abre puertas al diablo. Por eso Dios en este tiempo, Dios le está hablando a su pueblo para que su pueblo sea santo, para que su pueblo se santifique, para que su pueblo tema y conozca la verdad detrás de la realidad. Que detrás de la realidad hay una verdad bíblica de que hay un Dios justo, juez santo, que no tendrá por inocente al culpable. Por eso Job, temeroso de Dios y apartado del mal, aunque le quitaron todo sin causa, dice Dios, hiciste que extendiera mi mano contra él sin causa, pero aún retiene su integridad, aún me teme, aún me adora, aún se consagra, aún se guarda, a pesar de que le he quitado todo, a pesar de que le he matado a sus hijos, a pesar de que le maté los animales, le maté los siervos, a pesar de que lo enfermé a él, a pesar de que lo toqué y tú me incitaste contra él sin causa, aún retiene su integridad. Dios nos está demandando en este tiempo integridad. Que permanezcamos en relación, en comunión y en unidad con Él. Dios nos está llamando a levantar el cerco nuevamente. Dios nos está llamando a acercar su casa, a acercar tu negocio, a acercar tu vida. Dios te está llamando a que acerques tu corazón, a que vuelvas a su presencia, a que lo tomes en serio. Dios te está llamando porque Dios quiere mantener al diablo lejos. Al diablo lejos. Que él sabe que le queda poco tiempo y él lo que quiere es matarte. Y quiere robarte tu comunión. Quiere robarte y destruir tu familia. Y quitarte todo lo que tienes. Para que te levantes contra Dios en rebelión y en obstinación. Y ya no quieras nada con Dios. Eso es lo que el diablo busca. Pero no solamente Israel pecó, abrió puertas, rompió el cerco por fornicación e idolatría, sino que David, el rey David, un hombre ungido y cercado por Dios, también abrió puertas. Pero recuerde que el cerco de Dios te protege a ti. Protege tu casa, protege tus posesiones y tu corazón y tu relación con Dios. Pero cuando tú lees la escritura, David abrió puertas a través del pecado de adulterio y de homicidio. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9
al 10, mira lo que dice la escritura, busca en tu Biblia, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Lea conmigo la Biblia. Dice así, 12:9. David y Betsabé. Dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios se molestó, se enojó contra David, porque David pecó contra Dios a través de el adulterio. Le abrió puertas para que el mal entrara a su casa. Por eso es importante, hombre, varón que estás aquí, hombre sabio e inteligente, si usted tiene esposa, séale fiel. Mujer casada que estás aquí, si usted tiene esposo, séale fiel, prefiera morirse primero. Porque el adulterio es uno de los pecados de muerte. De muerte. La fornicación abre puertas y trae muerte. El adulterio abre puertas y trae muerte. Y nosotros tenemos que ser celosos de Dios. Y más en este tiempo. La iglesia de Cristo debemos volver a la palabra. Debemos volver al temor de Dios. A la santidad de la casa de Dios. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el diablo está esperando que usted le abra la puerta para venir como serpiente a matar, a robar y a destruir. ¿Qué dice la escritura? El mal no se apartará de tu casa, y de tu misma casa se levantará el mal. Todo el mal que David vivió, lo vivió porque él le abrió puertas al diablo. Y hay muchos hogares destruidos porque el hombre abrió puertas o porque la mujer abrió puertas. Cuando el hombre abre puertas, el diablo viene contra el matrimonio. Cuando la mujer abre puertas, el diablo viene contra el matrimonio. Porque a él no le interesa, él no quiere ver matrimonios juntos, sirviendo, adorando, amando a Dios. Él quiere destruirlos. Pero Dios quiere cercarlos. Por eso cuida tu cerco. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo, my God. Seamos como Cristo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y murió, se entregó por ella para santificarla, lavándola con la palabra. El marido tiene que ser santo para enseñarle a su esposa la palabra, para que la esposa refleje la gloria de Cristo en ella, para que Cristo sea glorificado. Es el esposo el que tiene que enseñarle a la esposa. Por eso los varones que están aquí tienen que meterse con Dios, tienen que buscar de Dios, tienen que conocer la palabra para enseñarle a su esposa la verdad de la palabra. No solo con la palabra, sino también con calidad de vida, con ejemplo de vida. Y Dios quiere levantar matrimonios inteligentes en medio de una sociedad en crisis. Dios es bueno y nos ama. Pero David
el hombre ungido conforme al corazón de Dios se descuidó. Comenzó a mirar lo que no debía. Pero Dios no hace acepción de personas. Porque es que el problema es que hay gente que como cree que Dios los usa y tienen dones y son ungidos, creen que Dios les tolera el pecado. Creen que Dios les patrocina pecado. Dios no le patrocina pecado a nadie. Por eso aparece el pecado de David en la Biblia y aparecen todos los pecados en la Biblia para que entendamos que Dios es Dios juez justo y que no hace excepción de personas, pero que es misericordioso y paciente para con el que se arrepiente y se aparta. Aló. Pero no solo David abrió puertas por los pecados sexuales e idolatría a Israel. También David cometió otro pecado, que son los pecados que abren puertas, que traen muerte y destrucción y ruina a su vida, a su casa, a su familia y hasta una nación. En la diapositiva aparece que David, el rey David, movido por el diablo, movido por sus emociones y su orgullo, fue llevado a censar al ejército de Israel, cosa que no podía hacer si Dios no lo ordenaba. Pero él, como había alcanzado tanta gloria, el versículo, había alcanzado tanta gloria, en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 10, dice la Biblia que Satanás puso en el corazón de David censar al ejército y contaron 1 millón y pico de soldados, porque David pensaba que la gloria y las victorias que él había obtenido era por su gran ejército que él poseía. Y pecó contra Dios e hizo lo malo delante de Dios por quererse jactar, por quererse vanagloriar y por robarle la gloria a Dios. Peligro de la fama, la vanagloria, el ser conocido, el creerse grande delante del grande que es Dios. ¿Qué causó eso? Causó que 70,000 hombres murieran en Israel. Le abrió la puerta a través de la vanagloria, a través del populismo, a través del creerse grande. El único grande es Cristo. El único que tiene que ser conocido entre nosotros es Cristo, no nosotros. Nosotros estamos llamados a morir, a ser crucificados. Y este es el año donde Dios llama a la iglesia a morir, donde Dios te llama a crucificarte juntamente con Cristo, para que Cristo sea el exaltado, el levantado y tú el humillado, para que luego Cristo te exalte. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios, pero en humillación, para crucificar la carne con sus pasiones y deseos. 70,000 murieron. Y eso porque Dios le puso a escoger a David por misericordia. Le mandó al profeta y le dijo: ¿qué quieres que haga contra ti? ¿Que mande a tus enemigos y te venzan por tantos meses? ¿O que en 3 días haga esto? ¿O que qué quieres? Y David le dijo: no, yo prefiero caer en tus manos, porque en el hombre no hay misericordia, pero en Jehová sí. David conocía a Dios. Él no era ignorante. Entonces escogió a Dios, pero dice la escritura ¿qué dice la escritura? Que Dios mandó un ángel a causar muerte en Israel y murieron 70,000. 70,000. ¿Por causa de quién? De David, el rey de la nación. Por eso es que los pecados de los presidentes afectan las naciones. Si el presidente es un brujo, un hechicero, eso afecta a la nación. Los pecados de los reyes afectan la nación. Abren puertas para que el diablo haga y deshaga, pero Dios es misericordioso. Pero también dice la escritura a nosotros, la iglesia hoy, en Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 9 al 10, ya hemos visto entonces que los pecados sexuales rompen el vallado y viene la serpiente y muerte. La idolatría, la adoración a ídolos, abre puertas. Ya lo vimos. La vanagloria abre puertas. Pero hay algo que también abre puertas terribles, y es la codicia.
el amor al dinero, la codicia, el querer acumular, tener, el nunca saciarse, la codicia. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6. Estamos aprendiendo de Dios principios de vida, porque Dios quiere que cuidemos nuestro cerco. Dice la escritura, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo desde el 8 para que entendamos el contexto. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? Y lazo. Los que quieren enriquecerse apresuradamente o su afán y su motivación es hacerse rico. Dice la Biblia que caen en ¿qué? En tentación, haciendo cosas que no deben. ¿Y qué? Y lazo, quedan presos. ¿Qué más dice? Y en muchas codicias necias y qué? Y dañosas que hunden a los hombres en qué? En destrucción y perdición. Mire todo lo que conlleva la codicia. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de qué. ¿Se extraviaron de qué? ¿Qué es lo que busca Satanás? Que te extravíes, robarte tu relación y tu integridad con Dios. Que te extravíes de la fe, que abandones a Cristo, que tuerzas, que te desvíes, que no sigas a Cristo, sino a la riqueza, el dinero, por codicia o avaricia, lo cual es idolatría también. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué dice? Y fueron ¿qué? Traspasados de muchos dolores. Recuerda que todo esto no solamente te afecta a ti, afecta a tu casa y afecta a tus posesiones. ¿Y qué más dice? Y tu relación e integridad con Dios. ¿Por qué Satanás está tan interesado en que atravesar el cerco? Porque él quiere venir contra ti. Quiere venir contra tu casa. ¿Y quiénes son tu casa? Tu esposa o tu esposo y tus hijos, tus hijas. Lo que más vale, la familia. Luego las añadiduras, las posesiones materiales. Quiere quitar tu prosperidad. El único que no quiere que prosperemos es el diablo. El único que no quiere verte prosperado es Satanás. El único que quiere verte arruinado, acabado, muerto y condenado, así como está él, es el diablo, no Dios. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Siguiente diapositiva, vámonos para el otro. Hay aquí algunos principios que Dios nos está dando hoy para que cuidemos nuestro cerco y no abramos la puerta. Y debemos tener cuidado. Dios hoy nos está hablando a todos, en especial a la familia, a la integridad personal y a la familia y todo lo que corresponde, porque el cerco comienza por ti. En Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice Dios a los creyentes, en especial a los esposos, su deleite, para no ofender a nadie. A los matrimonios inteligentes. Dice Efesios 4, 26 al 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, después que pasa el sol, da lugar ¿a quién? Al diablo. El enojo, después que pasa el sol, da lugar, le abre puerta, agrieta tu vallado, tu cerco, para que el diablo entre. Siguiente diapositiva. Mira lo que va a pasar. El hombre peleando y la mujer peleando, enojados los dos. Y el diablo a la puerta acechando. Y se abre la puerta y él viene. Y cuando él entra, lo que comenzó por un enojo, termina con golpes, termina con moretones, con platos voladores, calderos voladores, tapas de ollas voladoras, hospital, cárcel y hasta muerte. ¿Por qué? Porque la serpiente entró. ¿Por qué entró? Porque tu enojo y tu pelea y tu rabia, tu quisiqui, no sé cómo le llaman a esa cuestión, el tiqui, el tiriliri, no sé cómo dice la pastora, el siri, el sirilí, my God, el tiqui, la gotica ahí, la gotica constante. ¡Pah! Explota, se mete el diablo y agárrenlos. Se prendió. Entonces Dios quiere que usted y yo muramos. Muramos. No podemos permitir que el diablo entre en nuestra casa y en nuestra familia como Pedro por su casa. Su casa no le pertenece a Satanás. Su casa le pertenece a Dios. Su familia le pertenece a Dios. Su esposo, su esposa le pertenece a Dios, porque somos familias de Dios. He aquí matrimonios inteligentes. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que aprender de los errores nuestros y de otros. No podemos repetir la historia. Hay que cerrarle la puerta al diablo. Así que no seas tú el objeto que le abre la puerta al diablo. Cuando no es el esposo, es la esposa. Tenemos que tener cuidado. Satanás no está jugando. Cristo en la cruz no jugó. Siguiente diapositiva, a ver si hay alguna que nos regala. Ok. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o freno. El hombre que no tiene freno en su mente, en su corazón, en su alma, en sus pasiones, en su cuerpo. El hombre que no tiene freno en las pasiones, en el amor al dinero, en la vanagloria. El hombre que no sujeta a su espíritu, que no le pone riendas a su alma, sino que justifica su alma, porque ese es el problema y el engaño. Hoy queremos justificar el pecado. No es que esa es mi debilidad, mentira. Eso es pecado. Y hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que humillarse. Usted no puede justificar el pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos que crucificarnos con Cristo. Y eso es una decisión. Así como decides pecar, decide no pecar. Es decisión. Y Dios apoya tu decisión cuando es para levantar el cerco. Hay que levantar los cercos.
Hay que levantar el cerco alrededor de uno, alrededor de la familia, alrededor de las posesiones, alrededor de nuestra relación e integridad con Dios. Tenemos que la iglesia en este tiempo, en oración, en humillación, buscar a Dios para que Dios nos restaure, para que Dios levante muros y antemuros alrededor de nosotros, de nuestras casas y de la isla. Dios quiere hacerlo, por eso nos da esta palabra: cuida tu cerco. Porque como ciudad derribada, una ciudad derribada es una ciudad arruinada y sin muros, sin protección. ¿Es quién? Es el hombre, la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. Si tú no le pones rienda, ¿quién se la va a poner? Yo no se la voy a poner. Si yo no sujeto mi carne, si yo no sujeto mi espíritu, si yo no sujeto a mí mismo, para eso Dios me dio voluntad. Si yo no me sujeto a mí mismo, ¿quién me va a frenar? Nadie. Por eso usted tiene que tener autocontrol. Por eso la Biblia dice que uno de los frutos o el fruto del espíritu es dominio propio. Usted no puede dejar que su alma lo lleve al infierno. Usted no puede dejar que su alma lo lleve al infierno. Usted no puede dejar que su alma le rompa el cerco. Usted no puede dejar que su alma le aportille su cerco para que el diablo venga contra su casa, venga contra su familia, venga contra tus posesiones. No se lo permitas. Es tiempo de morir y de buscar a Cristo de corazón. No seas ciudad derribada y sin muros. Porque se va, siguiente diapositiva. Mira, Salmo 80 del 12 al 13 dice: Dios saca a Israel de Egipto. Allí es como lo que se está hablando allí. Es como un símil entre Israel que fue sacada de Egipto y es comparada con una vid que Dios saca de Egipto, la hace prosperar, pero después algo pasó. Y en el Salmo 80, 12 al 13, el salmista pregunta: ¿por qué? Le pregunta a Dios: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Mira, cuando se quita el vallado, se rompe el vallado, allí los puercos montés representan demonios. Y los puercos en la Biblia habla de inmundicia. Habla de inmundicia, pecado, inmoralidad, perversión. Los demonios de inmundicia, inmoralidad, perversión van a venir cuando el vallado se quita. Los devoradores, las bestias del campo, devoran al pueblo de Dios cuando quita el vallado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses: yo peleé contra fieras por causa de ustedes. Sostengo una gran lucha por los de ustedes y por los que están en la Odisea. Yo sostengo una gran lucha porque el que está en la brecha sostiene una gran lucha espiritual por el pueblo que está ignorante de la verdad, porque no ven solo realidades, pero no ven las verdades detrás de la realidad. Y Dios necesita un pueblo que discierne, que conozca y que entienda los tiempos, entendido en los tiempos y en las verdades espirituales que se están moviendo en este tiempo. Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y la iglesia de Cristo tiene que despertar. La iglesia de Cristo tiene que levantarse, tomar posesión, tomar la identidad de Cristo. Juntamente con Cristo crucificado necesitamos levantarnos. Siguiente diapositiva. Mira eso. Así Dios quiere que hagamos, que levantemos el cerco, que levantemos el cerco. ¿Acaso no lo ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Dios quiere levantar el cerco. Dios quiere restaurar el cerco, pero es cuestión de decisión. Levanta tu cerco. Es tiempo, iglesia, de que te pongas en la brecha con Dios. Ponte en la brecha, repara el muro, renuncia al adulterio, renuncia a la fornicación, renuncia a los vicios, renuncia a la idolatría, renuncia a la vanagloria, renuncia a la codicia, renuncia a todo lo que te está robando la bendición y todo lo que le está abriendo puertas al diablo. Cerremos las puertas en este tiempo.
El único que tiene que morar con nosotros es Cristo, su Espíritu. Ebrashiva laico ibriabiasteino. Morreboshataraba kende beabasteimo. Riboshetarabasama. Siguiente diapositiva. Ribashataraba keino arebiakie. Dios nos dice, cuida tu cerco. Cuida tu cerco. Cuida tu cerco. Cuida tu cerco. Ponte en pie, iglesia. Yo creo que hoy es tiempo especial. Dios nos ha dado esta palabra. No había. Soy tu creador. Lerata vino, ubine ataleikuaba. He venido para romper cadenas. Letrando y estuno vai quienetabo. He venido para libertarte. Y urita masiteino. He vencido todo mal. Lobra catarreboca. Y es tiempo de que entres bajo mi amparo. Y ubrando braquete lejeto. Yo he librado las peores batallas por ti. Shotama leikuate brato. Yo te he cubierto. Y usamai keinoa. Pero hay pueblo Shum de baca. que está desviado. Yureamiati borabakeino. Yo te llamo Lom dianasteino. y te digo, entra en obediencia. Y hoy os siena tabiena. Porque yo soy el que guarda. Rotame heteino. Sé humilde. Libo a mi hasito. Permite que enderezca lo que está torcido. Soy habiendo yo senotai. Entra bajo mi amparo. Liamias tutania mie. No tardes. Sheigua hanatu. Sé sumiso. Y tru y miasiteino. Obedece. Castritienovo. Porque yo soy el que guarda tu casa. Y colo bratenavisa. El que guarda tu vida. Y lobran diamasu. Y te lleva más allá de tus fuerzas. Shohati miliana. Yo soy el que te rodea. Lando a mi andostra. Y no permite que nadie te toque. Ababrateino asinuto. Yo soy el que levanta bandera. Iguaviastama. Yo soy el que extiende mi mirada hacia ti. Y había layo. Y el que no permite que el enemigo te toque. Shundianatabi. Yo soy el que tiene misericordia. Y labrateino había. Del que tengo misericordia. Acubiriatala. Yo soy el que cubre y saca aún de oscuridades. Y la tarayo sotoma. El que tiene misericordia y levanta atalayas. Corasta malaja. Con coraje. Y aquí estamos. Yo, el gran yo soy. Y lamas tú me aquiendo. Te dice, levanta tu mirada. Imdramandu balabayo. Adéntrate en mi presencia. Ubiela basireino. No seas tibio. Ubra taibo. Anhela más. Indotra yelasto. Porque yo te voy a adentrar Hasta que a mí. a lo más profundo. Bumiamando Donde mayesa. nadie te puede tocar. Llorati en esto. Donde yo soy tu Dios. Y ella es su Y alay. tú eres mi pueblo. Ando y roba. Donde sin misericordia Shara milei kwama. haré caer a tus enemigos. Y astendo vaikeino. Es tiempo de que te levantes. La hatinu. Es tiempo de que me busques. Y alay bramando. Y yo te mostraré cuán gran Dios tienes a tu favor. Ekoteino aba. Porque yo te amo. Ekroteino. Porque yo he dado a mi hijo por ti. Ei rebobabainie. Y yo soy el Dios que ha tenido misericordia. Ekotalabieno. Y el que ha extendido tu mano para levantar. Ostrei meloba. Levántate en pos de mí. Shei tokata. Y no detengas tu pie para venir a mí.